Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como cada semana los recibimos aquí en la entrevista con René Valdivia en Golpe Político TV. Los seguimos invitando para que compartan nuestro contenido y se suscriban en nuestro canal. Pues, ¿han escuchado cuando hay un representante de un partido político ante el OPLE? Pues a veces lo hemos escuchado, pero no sabemos qué es lo que hacen. Por eso invitamos a una persona que actualmente es representante del PRI ante este organismo, pero además es un joven político que ha estado en la administración pública, ya fue diputado federal, estuvo como director jurídico en el DIF estatal, ha estado en diversos cargos, incluso en el PRI fue dirigente de la CNOP y es uno de esos personajes que tampoco ha huido, no se ha escondido y no le da vergüenza decir que milita en el Partido Revolucionario Institucional. Por eso invitamos para que nos platique de estas y otras cosas al joven político jalapeño Silvio Lagos Galindo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda? René, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los amigos que nos estén siguiendo y escuchando a través de tu medio de comunicación. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy contento, en una etapa muy dinámica en el OPLE, una etapa electoral, una etapa del proceso electoral que inició formalmente el 7 de noviembre, en donde estamos trabajando de manera coordinada con el OPLE para generar los registros de los que serán los candidatos de los partidos políticos en los 212 municipios. Esto es una tarea muy importante porque hay tiempos marcados en un calendario electoral que permitirán, después de la etapa de revisión que el organismo haga, determinar qué candidaturas son procedentes y de ahí proceder a la etapa de impresión de boletas para estar listos al 1 de junio para la jornada electoral. En sí, ¿qué es lo que hace un representante? Digo, a ver, lo vemos en las noticias, los escuchamos, hay sesiones, levantan la mano, hay luego que son sesiones maratónicas, se dicen sus verdades, definen sus posturas, levantan la voz, etcétera. Pero ¿qué es en sí lo que hace para que la ciudadanía sepa y digan, eso es lo que hace un representante de un partido? Fíjate que es una pregunta muy interesante, René, y sobre todo muy puntual para señalarle a la gente que el proceso electoral, si bien es cierto, nosotros pensamos que es el día de la elección y la etapa en la que empiezan las campañas, el proceso electoral arranca 6, 7, 8 meses antes. ¿Qué es lo que hace un representante de partido político? Está sentado en el Consejo General. El Consejo General está formado por 7 consejeras y consejeros, las cuales y los cuales dirigen el proceso electoral. Específicamente en esta etapa, el proceso electoral para la renovación de alcaldes, pero también la votación que existirá para el tema de la renovación del Poder Judicial local, que sumado a la elección del Poder Judicial federal, son 10 cargos lo que la gente recibirá boleta el 1 de junio, además de las boletas para los presidentes municipales. Entonces, ¿qué es lo que hace un representante? Es la voz del partido en este consejo, en donde sigue cada una de las etapas del proceso electoral, que así se conoce, para que llegue de manera exitosa al día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral es muy importante decirlo. Quien lleva a su cargo toda la ejecución de la jornada es el INE, no es el OPLE. Okay. Y entonces, por esa razón, ahorita a los ciudadanos los están buscando los capacitadores asistentes electorales para que integren las mesas de casilla, que se integran por 9 personas más 3 suplentes, es decir, tienes 27 ciudadanos los cuales participarán en la jornada municipal. Estos capacitadores asistentes electorales dependen del INE, de la Junta Local, pero también el OPLE tiene capacitadores asistentes electorales locales, que ellos son los que al momento en el que lleguen las boletas a cada uno de los consejos municipales y se haga una tarea que se llama conteo sellado y enfajillado, repartirán el paquete electoral a cada uno de los ciudadanos que fueron designados como presidentes de mesa de casilla, en lo que se conoce como el paquete electoral, que es una caja en donde vienen las boletas del total de electores que va a recibir esa casilla, junto con todo el material de apoyo para poder realizar lo que corresponde en esa jornada electoral. ¿Por qué el PRI, Silvio? A ver, lo comentaba al principio, pero ¿por qué
¿Por qué no te fuiste del PRI o por qué sigues en el PRI? Bueno, primero es un honor poder representar al PRI en el Consejo General. El PRI es el partido en el que me formé políticamente. El PRI es el partido en el que me dio la primera oportunidad de trabajar, pero además como joven estudiante, me dio oportunidad en la secundaria y en la preparatoria, junto con muchos otros amigos, de iniciar en la etapa de la grilla juvenil o grilla estudiantil, Sí. que se decía. Dentro de esos amigos, Carlos Aceves, por ejemplo, estuvo siempre involucrado, Rodolfo Zúñiga y muchos otros que creíamos que era el momento de participar. Y eso fue el PRI, nos abrió las puertas. Posteriormente, yo estoy convencido que la congruencia en la vida no solamente tiene que ver con tu actuar personal, sino también con tu actuar ideológico. Okay. Y el estar siempre convencido que un partido político, a pesar de tener momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, y aunque la gente tenga una percepción probablemente no tan cercana a la realidad, eso no me hace dudar, porque estoy convencido que el PRI es un gran partido. El PRI es el partido que formó las instituciones de este país. Y los jóvenes que nos están viendo dirán, ¿las instituciones? ¿Qué es eso? Las instituciones es todo. Sin instituciones no hay Estado. Y sin Estado no hay un Estado de derecho. Sí. Y sin derecho no hay constitución. Y sin derecho no hay orden en la vida. Entonces el PRI hizo eso, pero también entendió que era el partido, el partido que le dio el voto a la mujer, el partido que respeta la Constitución, el partido de la transición democrática en un entorno de paz en nuestro país en el año 2000. Y además el PRI en sus documentos básicos representa lo que el país debe ser, un partido socialdemócrata, en donde tengamos una participación de todos armónica en la sociedad, con democracia y con justicia social. ¿No te da vergüenza ser priista? No me da vergüenza, lo más mínimo. Y si bien es cierto que la gente señala y puntualiza al PRI, el PRI como instituto político no es responsable de los actos de las personas que han tenido responsabilidades y que no han cumplido. Entonces, ¿sí han aprendido de los errores? Claro, tienes que aprender. Y fíjate, algo importante, Alejandro Moreno en el aniversario del partido señaló algo que me parece muy importante: reconocer esos errores y pedir perdón a la gente. Okay. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender en este momento del país tener la confianza del ciudadano y no entender que las decisiones que se pudieron haber tomado en algún momento generaron malestar en algún sector de la sociedad. Pero hoy México, Veracruz, Jalapa nos demanda estar todos juntos. Necesitamos hacer más ciudad, más comunidad, más país para que podamos transformar. Son momentos de cambio que se viven en nuestro país. Son momentos en la política internacional, con nuestro vecino y el presidente Trump, complicados para el país, que presentan retos económicos que se traducen en retos sociales. Pero específicamente para Veracruz, son momentos muy importantes en una elección en donde 202 ayuntamientos irán a renovación con un gobierno estatal que está incorporándose y está en sus primeros meses. Por lo tanto, acompañar la tarea del gobierno estatal en la tarea municipal será importante, y por eso el PRI presentará candidatos en los municipios que con una plataforma y con propuestas claras buscará tener la confianza de la gente y que se traduzca en un número mayor de presidencias municipales. Debo comentar que Silvio Lagos también es licenciado en Derecho y por ahí tiene estudios de maestría también por la Universidad de Anáhuac, ¿verdad? Universidad de Anáhuac, sí. Y has ocupado otros cargos dentro del partido y dentro de la administración pública. Sí. A ver, dinos así brevemente. Fíjate, me tocó, en el partido tuve la oportunidad de estar trabajando en tierra, renovar comités seccionales en Jalapa. De ahí tuve la oportunidad de ser director jurídico, después el dirigente de uno de los sectores del partido, y eso me permitió tener una formación política ideológica clara. Fui diputado federal suplente, la propietaria era Concepción Olivia Castañeda Ortiz, veracruzana, mujer talentosa, talentosísima, líder sindical del Sindicato Nacional del ISSSTE, de la cual me hizo entender muy bien en el 2003, que tuve la oportunidad de trabajar con ella, la importancia de los sistemas de pensiones.
la importancia de la visión de una líder sindical que entendía que el momento que se vivía en el país desde ese año era necesario que el gobierno federal entendiera la importancia de todo el tema relativo a las pensiones específicamente. Ok. Oye, Silvio, fuiste diputado suplente, pero también fuiste diputado. ¿Ganaste una diputación en las urnas? Sí, en el 2009. 2009. El 2009. ¿Por qué distrito? En el distrito 8, que era Jalapa Rural. Ok, todavía estaba el distrito medio complicado, ¿no? Era la segunda elección del distrito. Ese distrito surge en el 2006. Sí. Y en el 2009, en esa ocasión, lo gana el PAN con Marcos Salas. Sí. Y en el 2009 tuve la oportunidad de contender. Tuve una diferencia de 18,000 votos contra el más cercano competidor. ¿Quién fue tú? ¿Te acuerdas quién fue? Sí, Consuelo Tomás. Pues y después andaba en Morena. Y después andaba en Morena, efectivamente, y Rogelio Franco. Okay. Él jugó con el PRD. Y fue una campaña muy propositiva, muy activa, porque es un distrito muy grande. Jalapa Rural era casi la mitad de Jalapa, más o menos para que la gente ubique la vía del ferrocarril en Murillo Vidal, la vía del ferrocarril hacia el sur de la ciudad, prácticamente era todo el distrito, pero aparte eran los municipios de Apazapan, 19 o cuántos, Jalcomulco, de Emiliano Zapata, de Úrsulo Galván, muy grande. Actopan, Alto Lucero, Vega de la Torre, Colipa, Yecuatla, hasta Vega de la Torre llega. Tepetlán, Acatlán, Miahuatlán, Chiconquiaco, Jilotepec, Banderilla. Y fue una campaña muy intensa, y la verdad agradezco haber tenido esa oportunidad, porque ahí pones a prueba lo que aprendiste como militante del partido, en un momento en el que tienes que pedir el respaldo de la gente y generar la unidad en torno a un proyecto, y en ese momento tuve la confianza de la ciudadanía, y me dio una gran satisfacción. Por ejemplo, en Jalapa se perdió una sola sección de todas las que estaban, y fue un trabajo muy intenso, que no solamente fue de Silvio. Silvio es el que gana la elección, pero fue un trabajo de mucha gente que colaboró de manera activa para que el trabajo se diera y resultara en un triunfo electoral. Leí y vi por ahí que te registraste para aspiras a ser candidato, o ya eres candidato. No, todavía no, ¿verdad? No, ya el partido ya emitió el dictamen. Estamos en la etapa de registros. Okay. Y en la fecha en la que está planteado, que es al 2 de abril, la fecha de registros, el partido hará el registro formalmente de la planilla que irá a contender en la elección del 1 de junio. ¿Vas a ser candidato del PRI a la presidencia municipal de Jalapa? Así es, René. ¿Por qué? Digo, te pregunto por qué, porque yo veo el tema, la tarea titánica, lo veo complejo, pero tú dime, pues bueno, es mi visión, tú dame tu percepción. No, tienes toda la razón. A ver, la vida no es sencilla, la vida plantea retos todos los días. Eso lo vi en la mañana en un video, es cierto. Y yo lo he dicho incansablemente, todos los días, tú, yo, los que estamos aquí y los que nos ven, tenemos retos todos los días, personales, económicos, familiares, y al final lo que tenemos que hacer es entender que ese momento que estamos viviendo tenemos que enfrentarlo, dar el paso, y sea como sea, salir del paso y estar siempre atento. Jalapa es la ciudad donde nací, jalapeño de nacimiento, Silvio, mi papá. Su papá, Josefina, un reconocido notario en la capital. Sí, mi mamá, Josefina, la cual ya falleció, mis hermanas, Claudia y Beth, siempre hemos estado en Jalapa. En su momento, una vez que formalmente se dé el registro, quedará registrada la candidatura, y en ese momento, a partir del 29 de abril, habrá de plantear diferentes cuestiones a la gente ante los retos que vive Jalapa. Pero Jalapa es una ciudad muy noble, Jalapa es una ciudad que ha dado espacio a que mucha gente venga. ¿Por qué? Porque tiene una gran universidad, porque hay muchas universidades, porque Jalapa se compone de una mezcla cultural y de origen de diferentes partes del estado y del país, de gente que vino a estudiar y que se quedó en Jalapa, que se hicieron jalapeños. Y Jalapa es tan noble que a todos nos ha dado un espacio para poder participar. Jalapa es alegría, Jalapa es cultura, Jalapa son sus tradiciones. Entonces, todo esto es lo que en determinado momento dices como jalapeño,
claro que tengo interés de poder plantearle a la ciudadanía en el tiempo electoral que tenga que ser el por qué considero que puedo llegar a ser una opción dentro del abanico de los que irán a la contienda. En el caso de Morena está definido quién irá a la candidatura, en el caso del PAN está definido quién irá a la candidatura, el caso de MC, pero al final todos iremos a una contienda cívica primero. ¿Eres hombre de argumentos o eres hombre de ataque o de...? Soy de propuestas y de argumentos. Okay. En la vida tú debes entender que la política siempre se debe usar para construir puentes. Es cierto que en una campaña y en un proceso electoral o en un proceso de elección, hasta de una mesa directiva de escuela, hay planteamientos muy específicos y confrontas ideas, pero no personas. Okay. No trasciendes una línea. Eso es lo más importante, el respeto. Porque al final eso te va a dar una transición que es muy importante en el momento en que la gente pueda escuchar. Si tú vuelves una etapa electoral en Jalapa o en cualquier municipio de confrontación y ríspida, la gente en un principio podrá decir, mira, que está muy bien, pero llega un momento en el que dicen, ¿y luego? Mis planteamientos y mis necesidades no se resuelven con rispidez, se resuelven con planteamientos claros. Y estoy convencido que después de que termine la etapa de registros del propio organismo electoral y que inicien las campañas, más de una ocasión nos cruzaremos con quienes iremos a la contienda. Habrá que ver quién del Partido del Trabajo. Sí. Pero bueno, es parte de y gustoso además. ¿Te ves competitivo en la elección o crees incluso que se podría ganar? Bueno, no hay ninguna, ni los juegos de azar, ni en los juegos de azar hay un resultado que esté dicho. Es una certeza. Tú siempre debes pensar en dar lo mejor de ti. Y en ese dar lo mejor de ti hay muchas circunstancias que se acomodan y en su momento, cuando inicien las campañas, estaré aquí contigo para dar planteamientos muy concretos, propuestas y ya hablaremos. Entonces, ¿a ti no te convencieron? Ahorita que hablas de que pues, quieres a Jalapa, eres jalapeño, tu familia, mencionas todo lo que conlleva, ¿no? Vivir o ser jalapeño, vivir en Jalapa o ser de la capital. Pero a ti no te convencieron, no hubo ahí en el partido que te estuvieran diciendo, oye Silvio, sé nuestro candidato, porque queremos que tú... O sea, ¿fue decisión tuya? No, fue decisión propia totalmente. ¿En qué momento lo defines? ¿O cuándo fue que dijiste, yo quiero ser candidato? Cuando mi partido formalizó con la convocatoria. Cuando tú militas en un partido político, tú siempre tienes aspiraciones políticas. Políticas tanto en la administración pública como en los cargos de elección popular. Presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados locales, diputados federales. Quien no tenga esa aspiración es gente que probablemente no esté dedicada a la política, que se dedica a otra profesión. Y es claro que los partidos políticos están hechos para ir a la elección y para poder presentar ideas y propuestas. Cuando mi partido publica la convocatoria, es ahí cuando me pongo a reflexionar y me inscribí en el proceso. Y en ese momento estoy listo si mi partido me daba la oportunidad. Hace una semana y media se dio el dictamen y aquí estamos. Pero lo más importante es que en calidad de representante del OPLE sí te puedo decir, los ciudadanos tenemos una obligación democrática de ir a votar. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer que lo que el organismo público local electoral organiza tenga una participación muy importante de la gente, con un porcentaje de participación ciudadana, porque al final eso ayuda a que los 212 municipios tengan gente participando en torno a proyectos muy claros y muy específicos. A los jalapeños que están dolidos con tu partido o que se sintieron con alguna autoridad emanada de tu partido, porque eres autocrítico, me queda claro, y también pues es cierto que cometieron errores y graves, y tú ves cómo se ha movido el pandero. ¿Qué les dices tú a la gente que esté dolida o sentida con tu partido? Yo pudiera hablarle a los priistas,
en este momento. El PRI es un partido que ha permitido una formación política a muchos. El PRI es un partido que nos ha acompañado en diferentes etapas de la vida política y que hoy es el momento de cerrar filas, de trabajar en torno a la unidad en los 212 municipios, porque ahí el PRI estará presentando candidatos. El PRI es un instituto político que ha transformado, ha generado las condiciones para la transformación del país, para tener el México y el Veracruz de libertades que hoy tenemos. Tenemos que, como priistas, tenemos que salir orgullosamente a decir nuestra militancia, y como veracruzanos tenemos que reforzar nuestra participación ciudadana, porque es la única manera con la democracia como la gente puede generar un cambio positivo en su entorno, en su ciudad, en su país y específicamente en su distrito con el tema de los diputados, porque somos la instancia como partido que presenta candidaturas a la ciudadanía para poder contender. Están las candidaturas ciudadanas, Sí. que ahorita está en proceso Eduardo de la Torre Jaramillo, quien está en este proceso de recabar firmas. Eduardo es un tipo talentoso, es un tipo brillante, agudo, con una visión muy clara de lo que Jalapa necesita, y la suma de todos es lo que nos motiva a ser ciudad. Entonces yo estoy convencido que en este proceso electoral, en Jalapa como en todos los municipios, el partido presentará gente que esté, hombres y mujeres que estén comprometidos con su ciudad. Perfecto. Estamos por finalizar esta entrevista que se ha ido de manera rápida aquí con el político jalapeño Silvio Lagos Galindo. ¿Algo que desees agregar? René, agradecerte la oportunidad de estar aquí, agradecerle a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Esperemos que esta plática hubiese generado la intención de que lleguen hasta este momento de la entrevista. Decirles que el OPLE está trabajando, que en coordinación con los partidos políticos estamos en un proceso muy importante que es el del registro de los candidatos, que estén atentos a cómo se van dando las diferentes etapas del proceso electoral, y a partir del 29 de abril las campañas electorales iniciarán en los 212 municipios. Es una elección muy importante porque se renueva el poder, el cargo público más cercano a la ciudadanía. El OPLE tiene como misión fomentar la participación ciudadana a través del civismo y de la participación cívica. Es un momento en el que todos los ciudadanos ojalá tengan un espacio para reflexionar y en su momento, conforme a las convocatorias del OPLE, organizarse y dar su opinión. Silvio, nos gustaría invitarte a otra entrevista, pero sí, ya como candidato a la alcaldía de la capital veracruzana. ¿Sí vienes? Claro. ¿Te comprometes? Me comprometo. Si no, nos vas a hacer un espacio en la agenda, porque yo ya cuando andan en campaña, luego ya no puedo, ando por acá, ando por allá. No, sí, con mucho gusto, porque además el platicar siempre enriquece y permite conocer puntos de vista que forman criterio. Entonces, comunicar, ¿no? Comunicar las cosas. Perfecto, pues lo escucharon ustedes. Estuvo con nosotros Silvio Lagos Galindo, que es el representante del PRI ante el OPLE. Pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado. También los seguimos invitando para que se suscriban al canal. Somos imitados, jamás seremos igualados y ya lo saben. No se queden callados. Nos vemos en la próxima.